Bueno, les cuento qué vamos a hacer hoy. Si quieren se quedan, si no se van. ¿Qué temas nos faltaron ver? Uno fue el de estados fisiológicos, ¿sí? Distintos estados fisiológicos, lo que es el consumo de medicamentos y cómo se afecta eh, la farmacocinética en pacientes, en personas, o sea, en neonatos, en la embarazada, en ancianos y en niños. Ese sería uno de los temas que está. El PowerPoint no es demasiado largo y tienen los capítulos, ya les digo qué capítulos son, del libro de la bibliografía que tienen, del Flores, que son los capítulos 7 y 8, que ahí tienen todo lo que está en la diapositiva, está tomado de estos dos capítulos, o sea que no tienen mucho que aprender. Y después hay una serie de trabajos prácticos que es la interpretación de monografías, que a mí en lo personal me interesaría más hacer eso, pero bueno, quiero que ustedes me den su opinión, qué prefieren, porque el tiempo que tenemos no da para ver todo. Para mí también mejor lo de las monografías. Bien, Sí, perfecto. también. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a la monografía. Ustedes lo tienen como capítulo 10, si mal no recuerdo. Sí, tiene... no, esto acá. Denme un segundo que ya les comparto la pantalla. Bien, a ustedes les figura como trabajo práctico, dice, sobre la base del prospecto o monografía, lo que ustedes consigan, ¿sí? Que se les entregará, o sea, ustedes lo tienen, ahora les voy a mostrar, o sea, no sé si los tienen cargados ustedes en el campus, tienen que investigar 3 productos, uno que es drosperinona 3 miligramos, etinilestradiol, otro que es glibenclamida, ¿sí? Y el otro que es metformina. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es evaluar todos los parámetros farmacéuticos indicados que aparecen en la monografía, indicar todas las interacciones citadas aclarando cuál es el mecanismo implicado, establecer las relaciones adversas según la categoría de frecuencia, ¿sí? Raras, frecuente, muy frecuente, indiquen los requisitos de uso según determinadas situaciones de edad, sexo o distintos estados fisiológicos, cuáles son los efectos de una sobredosis y en el caso de que sea necesario completar la ficha de farmacovigilancia según el fármaco indicado y la reacción que se le indica en cada caso. Y por último, ¿qué recomendación y o consejo referido a la farmacocinética indicaría a un paciente ante la dispensa de este medicamento? Entonces vamos a intentar hacerlo con el anticonceptivo, ¿sí? Que acá tenemos presente. Entonces vamos a ir acá. ¿Están viendo la pantalla ustedes? No, no. Yo cambié. ¿Ven la de drosperinona ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bien. No, porque a veces cuando cambio de un power a otro no. Bueno, acá nos dice drospirenona 3 miligramos y etinilestradiol 0,03 miligramos. Esto es un anticonceptivo. Si ustedes quieren buscar alguna en sus máquinas por ahí, en este caso tengo la monografía de Divina, que es el prospecto, que es una de las marcas comerciales, y tienen que empezar a buscar todos los parámetros que les mencioné antes. Así que les doy unos 15, 20 minutos para que lean la monografía y empiecen a buscar, vayan anotándose todo lo que encuentran y después vamos a ir discutiendo juntos qué es lo que está. Yo me quedo en línea, cualquier duda que tienen me van preguntando. O sea, está disponible en internet esto, así que lo buscan y lo encuentran. El F de la drosperinona, ¿cuánto es? LF. em, 76,85. De 0,76 a sí, ahí está. 0,85. Sí. Muy bien, pues dice 76 al 85%
de la biodisponibilidad. Y para el etinilestradiol, 0,45. perfecto, 0,45. Muy bien, van encontrando la información. Después nos da volúmenes de distribución. Para la drospirinona, ¿cuánto es? 3,7 litros por kilo. 3,7 más menos 1,2 litros kilogramo. Y para el etinilestradiol, 5,1. 5,1 litros kilogramo. Perfecto. Con respecto a la unión a proteínas, ¿qué les dice? El etinil estradiol está un 98% asociado a las proteínas. Perfecto. Y la drosperinona, Eso no lo encontré. 3 a 5% libre. o sea que está unido del 95 95, al 97%. Muy bien, perfecto. Les da otro dato muy importante con respecto al etinilestradiol. ¿Qué les dice? Que no lo dice para la drosperinona. Que tiene que ver sobre todo con alguien que está amamantando. Que pasa poca cantidad de la dosis a leche materna. ¿Qué 0,0 pasa a la leche materna el etinilestradiol? Bien, 0,02% nada más muy de la bien. dosis. Bien, después con respecto al metabolismo, ¿qué información les da? Que la drospirinona se metaboliza en su mayor parte después de la ingesta y que no tiene efectos o sea, uno puede comer algún alimento y no influye. No, eso viene después. Vamos después. Ah, Eso bueno. Con respecto al metabolismo, ¿quién metaboliza la drosperinona y quién metaboliza el etinilestradiol? Sí, lo dice. Citocromo P450. Ay, Sí, por 3 a 4. Sí, de los citocromos P450, el 3 a 4. Y le da otro dato más con respecto al tiempo de eliminación. 1,6 más 1,02 mililitros minuto por kilo. 1,6 más menos 0,2 mililitros miligramo kilo. Perfecto, ese es el clearance. ¿Sí? ¿Y cuánto demora en eliminarse la drosperinona y cuánto demora en eliminarse el etinilestradiol? La drospi es tiempo medio de eliminación 40 horas y el Bien. etenil 20. 20. 20 horas. 20. Muy bien. Vamos bien. Encontramos casi toda la información de la primera parte. Se nos está por cortar. Bien. Después les preguntaba además esto de los datos básicos, ¿sí? Indicar todas las interacciones citadas aclarando cuál es el mecanismo de acción implicado. ¿Sí? Para buscar las interacciones, ¿sí? Vamos a ir a la última parte de la monografía. Bueno, creo que hayan llegado hasta ahí. Pasé. Acá está. Reacciones adversas, embarazo y lactancia. Al final de la Interacciones. página 5. Acá está. Interacciones. Con medicamentos. ¿Qué encontraron ahí? no, yo todavía no lo leí. Yo no llegué tampoco. Tampoco llegaron. Bueno, vayan Oh. leyéndolo. Y cuando... Bien. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Qué son todos estos? Inductores. Son... ¿Qué hacen estos? Bien, pero ¿por qué? ¿Qué son? Fíjate, dentro del grupo de los que yo te di. Hidantoína, barbitúrico, primidona, carol. Inductores. Son inductores, exactamente. Muy bien. ¿Sí? Asimismo con la Oxcar, topiramato, felmavato, ritonavir, gliciofulmina. Y aquellos que contienen el hipérico es la hierba de San Juan. ¿Sí?
Bien. ¿Qué más? Y esto que es muy importante, ¿sí? Con los Falta antibióticos. Claro, sí, hay orales. falta de con los efectividad. antibióticos, sí, muy importante. Pero no se conoce la causa, ¿no? No, pero, o sea, disminuye el efecto de los anticonceptivos. Ujú. ¿Qué más? Bien. Inhibidores de la ECA, ¿sí? Ejemplo. El enalapril, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué habías le dicho? Inhibidores de la ECA, inhibidores de ARA2, había dicho, ¿no? Sí. Los esos son los conocidos como ARA2. Ejemplo, la molécula básica es el losartán. Sí, en la espirulactona. Ejemplo. Bueno, seguimos conectados. Bien, más o menos ya lo tienen entonces. ¿Dónde buscar las interacciones? Generalmente hay una parte del prospecto específico que dice interacciones. Dice, establezca las reacciones adversas según la categoría y frecuencia. Ahí ustedes las tienen, pero no las tienen marcadas por categoría y frecuencia. Sí, las tienen por categoría y frecuencia. Sí, efectos indeseados frecuentes, mayores a 1 en 100, indeseados ocasionales entre 1 en 100 y 1 en 1000, y aislados menores de 1 en 1000. ¿Sí? Les dice sobre qué órgano actúa, ¿sí? Y cuáles, de acuerdo a la frecuencia, cuál es cada uno de ellos. Los más comunes, ¿sí? Son migraña, náuseas, ¿sí? Candidiasis vaginal, cefaleas, perturbaciones del ciclo con sangrado. O sea, acá se los dan un cuadro, no siempre se las informa en forma de cuadro, y hay veces que las van a tener que buscar en la bibliografía, a veces se los da en el texto desparramado en el total de la información que tiene. Y acá hay un numerito que a mí me gustaría, si alguno sabe que es un RR igual a 1.24. No tienen por qué saberlo, pero si alguno lo sabe, me gustaría saber. ¿Es un riesgo relativo? Es un riesgo relativo. ¿Quién lo dijo? Horno. Horna, muy bien. ¿Y qué significa un riesgo relativo de 1.24? Indica la probabilidad de que se desarrolle alguna enfermedad según la Bien. exposición al medicamento. Exacto. El riesgo relativo lo que hacen generalmente es comparar dos tratamientos, ¿sí? Lo que te dice es que si el nuevo tratamiento comparado con el anterior, contra el cual estás contrastando, ¿sí? Reduce la posibilidad de que ocurra un evento o aumenta la posibilidad de que ocurra el evento. Normalmente el riesgo relativo es cuanto menor, sea cuanto menos de 1 vale, ¿sí? 0,5 significa que reduce el riesgo un 50% con respecto a la droga contra la cual estamos comparando. Todos aquellos riesgos relativos mayores que 1 significa que el nuevo tratamiento aumenta el riesgo con respecto a otro tratamiento conocido. Entonces nos dice que esto tiene, se observó que existe un ligero aumento del riesgo relativo, ¿sí? Un RR de 1,24, que no es tan ligero porque es un 24% más de riesgo
de que ocurran los eventos que estaban estudiando anteriormente. Entonces ese es un número que ustedes tienen que fijarse siempre cuando ven un prospecto. Si eso igual lo vamos a ver después cuando lleguemos a quinto año, porque los voy a cansar, los voy a machacar mucho con esto. Tienen que observar si el RR o el riesgo relativo es menor o mayor que el tratamiento contra el cual están comparando. Y acá le está diciendo que tiene un R de 1,24 con respecto al desarrollo de riesgo de cáncer de mama. No estamos hablando de nada tan pequeño. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué otra cosa encontraron acá? Se quedaron todos callados. Fíjense que acá la monografía vuelve a repetir mucha de la información. ¿Qué diferencia hay entre la primera parte de la monografía o del prospecto y la segunda parte? ¿A quién está dirigida la información? Correcto, muy bien. La primera ¿A parte, quién está? claro, la primera parte del paciente y la segunda a un profesional. ¿Te Bueno, parece? no, la primera parte, no. No, la segunda parte me parece que es para el La consumidor. segunda al revés, sí. paciente, la segunda parte es para el paciente. ¿Sí? Tiene una información más sencilla, o sea, dice más o menos lo mismo, pero con un vocabulario más sencillo para que el paciente lo pueda interpretar. ¿Sí? Concreto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Más, ¿qué otra cosa tenían que buscar? No, esto no era. Tenían que decir, indiquen los requisitos de uso según determinadas situaciones de edad, sexo, distintos estados fisiológicos, efectos de sobredosis, qué pasa si toman de más, qué pasa, acá les explicaba si omitían alguna pastilla que debían hacer, y complete la ficha de farmacovigilancia según el fármaco indicado y la reacción que les sea indicada en cada caso. Si acá ustedes no tenían nada que señalar, pero hay veces que es necesario hacer un reporte. ¿Y qué recomendación o consejo referido a la farmacocinética indicaría el paciente ante la dispensa de este medicamento? De los datos de farmacocinética que vimos, ¿cuál sería lo más importante que deberían indicarle ustedes al paciente? Que obviamente no le van a hablar de la farmacocinética, le van a hablar en un idioma que el paciente entienda, en un lenguaje que el paciente entienda. ¿Qué le diría de todo lo que leímos y de todo lo que encontramos acá? ¿Qué les parece importante? Bien, perfecto. Bien, ¿qué más? Que respete el horario. Que respete el horario, ¿qué más? ¿Qué hacer si se olvida una de las pastillas? La forma, dependiendo de la semana y demás, la forma que ¿Cómo- tiene que tomarlo. ¿Cómo tiene que Exacto, comenzar? ¿Cómo tiene que comenzar a tomarlo también? perfecto, muy bien. Y no escuché lo que dijiste. En caso de que, por ejemplo, tenga alguna reacción adversa o de con la toma, con la suspende. Bien. ¿A ustedes le pueden decir a un paciente que suspenda la medicación? ¿Como farmacéuticos? En realidad no se lo debería decir el médico. Sí. Bien, lo que ustedes le tienen que decir es que se debería comunicarse con el médico y de explicarle. Los únicos casos, ¿sí?, en que se debe suspender el tratamiento es cuando está en riesgo la vida del paciente. Son los únicos momentos en que nosotros como farmacéuticos podemos indicarle al paciente que suspenda la medicación. Ahora va a decir, ¿cómo sé si está en riesgo o no la vida del paciente? Obviamente que si tiene una reacción de taquifilaxia, está en riesgo la vida del paciente, entonces le va a decir que no lo tome más. Pero si no, no podemos suspender el tratamiento de un paciente con ningún tipo de medicamento.
el único que puede suspender la medicación es el médico. El único caso en que podemos es si está en riesgo la vida del paciente. Si no, podemos tener un problema legal. Bien, ¿alguna otra cosa que les haya? Bueno, con los otros medicamentos van a tener que hacer lo mismo. Con el Evolucom, en el Evolucom, ¿sí? Es glibenclamida, la droga, ¿sí? Que es un antidiabético, que lo que hace es inducir la liberación de insulina de los islotes de Langerhans, ¿sí? Y la otra que tenían era la metformina, que no me acuerdo dónde, no la encuentro ahora. La metformina, que lo que hace es mejorar el uso periférico de la glucosa en las células. El ingreso de la glucosa en las células por parte, o sea, son dos antidiabéticos con diferentes mecanismos de acción. Bien, veamos un poco la metformina, perdón, la glibenclamida. Bien, cuéntenme un poco qué encuentran acá. La buscan, si no, por su lado. Esta es una marca comercial, que es el Evolucom. ¿Sí? Nos dice que tiene 5 miligramos por comprimido. El resto son todos los excipientes, o sea que en este caso, si no hay un problema de alergia o algo, para nosotros no sería necesario investigarlo. La acción que tiene es un hipoglucemiante de uso oral. Indicación, diabetes mellitus no de insulino dependiente, o sea, tipo 2, cuando otras medidas tales como el régimen dietético, los ejercicios y la reducción de peso han resultado insuficientes para el control de la glucemia. Normalmente era lo primero que se indicaba a un paciente. Hoy en día está prácticamente en desuso, se usa poco, ya se usan otro tipo de antidiabéticos. De entrada, en general se les indica metformina cuando los pacientes no responden ni a la dieta ni al ejercicio. Bien. Busquen qué información tienen ahí. No sé si lo llegan a ver. Se los agranda más, si no. Bien, ¿quién me cuenta?
¿Qué datos encontraron? Que hace Luego- efecto a las 24 horas, ¿Perdón? no, que el efecto dura 24 horas, Sí. ¿Qué? que eso hay que tenerlo en cuenta para la portología. Una biodisponibilidad de Eso no es el CMAX, el TMAX en todo caso es de 2 a 4 horas. Lean bien, lean bien. ¿Sí? el volumen de distribución del 30 a 40. Muy bien. Es una El- proteína el- 98%. El F, El 70-90%. 07 a 09. El Muy té bien. medio 2 a 5 no horas. influye los alimentos para la absorción. No influyen los alimentos. Bien, ¿qué más? Sí. Pero esa se supone que es la concentración que deberíamos alcanzar en el equilibrio para que tenga la acción terapéutica. El volumen de distribución es de 30 a 40 litros. Y Bien. el té medio es de 2 a 5 horas. Sí. La unión a proteínas plasmáticas en más del 98% también dice. Perfecto. Se metaboliza en el hígado. Sí. Citocromo P50. Sí. Siempre citocromo P4. O sea, acá les especifica 12-9, 12-19 y 3 a 4. ¿Sí? Que su metabolito es activo. ¿Sí? O sea, La eliminación tiene del dos- metabolito se efectúa por vía renal, dice. 45 a 72 horas. Perfecto. Renal y biliar, dice, las dos. Sí, renal y Las biliar. dos vías. Sí. Y dice que los metabolitos contribuyen al efecto hipoglucemiante. Por eso digo, los metabolitos son activos. En este caso, Ah, hay que tener en cuenta, por eso les dice que el metabolito contribuye. ¿Por qué? Porque el metabolito es activo también. Bien, bueno, a ver, ¿entendieron qué es lo que se pretende con esto? En el examen les puede tocar una monografía para que saquen los datos para resolver algún problema de la monografía. ¿Sí? O sea, en vez de darle los datos, van a tener que leer la monografía, porque así se van acostumbrando, porque cuando lleguen a quinto año nos vamos a cagar a estas cosas, pero el paciente no va a tener un fármaco, va a tener 6, 7 u 8 fármacos, que es lo que pasa con un adulto mayor. Exacto, con un adulto mayor. Entonces va a tener que empezar a buscar, darle mucha importancia. Ahí no le vamos a hacer tanto hincapié en la farmacocinética, pero sí en el mecanismo de acción y en las interacciones que tengan los medicamentos. Entonces, la idea un poco era que vieran esto para que no les caiga de sorpresa en el examen. ¿Sí? No quiere decir que les vaya a tocar sí o sí, pero les puede tocar. Así que estén preparados para que no sea una sorpresa. Y ahora yo los quiero escuchar a ustedes porque esta es la última clase que tenemos antes de la fecha de final. Entonces quiero saber qué piensan ustedes de la materia.